Hola de nuevo. En esta charla, me gustaría explorar las causas de la queratopatía asociada a la aniridia. Aunque se cree que la queratopatía relacionada con la aniridia es causada por una deficiencia congénita de células madre limbares impulsada por PAX6, sostengo que todavía no comprendemos realmente los mecanismos fisiopatológicos celulares y moleculares que subyacen a la queratopatía asociada con la aniridia, y que esta falta de comprensión representa una brecha fundamental en nuestro conocimiento. No soy la única persona que piensa esto, pero somos una minoría en este punto de vista. Supongo que el profesor Lagali u otros ya han presentado la queratopatía asociada a aniridia, pero en caso de que no sea así, la queratopatía asociada a aniridia se da en el 80% de las personas con aniridia en todo el mundo. En el grupo de pacientes con el que trabajo, que incluye más de 90 familias diferentes y más de 140 pacientes, este número es superior al 95%. Por lo tanto, la incidencia de la queratopatía asociada a aniridia puede variar en diferentes poblaciones. La queratopatía asociada a aniridia a menudo comienza en niños y empeora progresivamente a medida que envejecen. La queratopatía asociada a la aniridia se caracteriza por el crecimiento progresivo de vasos sanguíneos finos en la córnea, conocido como panus corneal, y la pérdida progresiva de la claridad corneal. Además, las personas con aniridia experimentan erosiones recurrentes, ulceración corneal, fibrosis subepitelial, inflamación y dolor crónico. Es importante destacar que la opacificación progresiva de la córnea produce una reducción significativa de la visión en las personas con aniridia. Como mencioné en mis comentarios de apertura, se cree ampliamente que la queratopatía asociada a la aniridia es causada por una deficiencia congénita de células madre limbares impulsada por PAX6. Una población de células ubicadas en el limbo, conocidas como células madre limbares, mostradas aquí en las áreas rodeadas por un círculo, mantienen el epitelio corneal. Estas células madre limbares producen células hijas, conocidas como células amplificadoras de tránsito, que migran desde el limbo hacia la córnea. A medida que migran, las células amplificadoras de tránsito se diferencian en las células basales del epitelio corneal. El daño o la destrucción del limbo es la causa de la queratopatía en individuos con PAX6 normal. La idea de que la queratopatía asociada a la aniridia era causada por una deficiencia de células madre del limbo se originó con resultados clínicos y se basó en 3 líneas de evidencia. En primer lugar, la queratopatía parecía similar a la causada por la destrucción del limbo en individuos normales con PAX6. En segundo lugar, los trasplantes de córnea utilizados con éxito para restaurar la superficie ocular en individuos normales con PAX6 fracasaron por completo en pacientes con aniridia. En tercer lugar, el trasplante de tejido limbar adherido a un borde corneoescleral pudo restaurar la superficie ocular en pacientes con aniridia con un alto grado de éxito, medido a lo largo de 5 años. Sin embargo, hay evidencia en ambos niños con aniridia y, como mostraré en unas pocas diapositivas, en un modelo de ratón de aniridia, que no se ajusta fácilmente a la hipótesis de deficiencia de células madre limbares. En esta diapositiva, muestro 4 niños con aniridia mediada por PAX6. Estos niños son de diferentes familias y cada uno tiene una mutación PAX6 diferente. Elegí a estos individuos al azar de un grupo de aproximadamente 40 niños en este rango de edad. Todos los niños aquí, y aquellos en nuestro grupo de estudio, presentan cambios en la córnea. Estos incluyen captación de fluoresceína, generalmente en la córnea periférica, pequeñas islas de células con transparencia, reflectividad alteradas, aumento del grosor del estroma y disminución de la sensibilidad al tacto. Lo que me parece interesante es que estos cambios corneales están presentes en una córnea mayoritariamente transparente. Esto sugiere que la mayor parte, si no toda, la superficie ocular se mantiene gracias a células madre funcionales. Además, el limbo de todos estos niños parece morfológicamente normal. Para mí, estas y otras observaciones sugieren que la queratopatía asociada a la aniridia puede estar desencadenada por mecanismos patológicos distintos de la deficiencia de células madre del limbo.
Quería compartir brevemente nuestros hallazgos sobre el fenotipado celular de las células del segmento anterior humano. Los datos que estoy mostrando son una combinación de conjuntos de datos de mi laboratorio, así como de Collins et al. 2021, Lee et al. 2021 y Van Zyl et al. 2022. El objetivo de este estudio era tratar de identificar una población de células madre limbares. Dado que se cree que estas células representan menos del 1 al 2% de las células epiteliales basales en proliferación, quería un conjunto de datos lo suficientemente grande como para tener la posibilidad de revelar esta población de células. Descubrimos que las células amplificadoras de tránsito, TAC, pueden distinguirse de las células basales comprometidas por su expresión de marcadores de proliferación. Las TAC se agrupan dentro de los grupos epiteliales basales identificados como corneales, limbares y conjuntivales, mostrado aquí en el círculo. En nuestros análisis, los posibles marcadores de células progenitoras limbares o células madre limbares se clasificaron en tres categorías. Primera, generalmente enriquecidos en poblaciones basales tanto limbares como conjuntivales. Segunda, expresados de forma difusa en varios grupos. Tercera, no detectables. Este hallazgo coincide con el que informó recientemente el laboratorio de Josh Sains. A continuación, quiero presentar algunos de los resultados de nuestros intentos de probar la hipótesis de la deficiencia de células madre del limbo utilizando nuestro modelo de ratón de aniridia. Quiero enfatizar que ninguno de los datos que voy a mostrarles descarta la deficiencia de células madre del limbo como el mecanismo patológico subyacente a la queratopatía asociada a la aniridia, pero tampoco respalda esta hipótesis. Me gustaría presentar primero nuestro modelo de ratón aniridia. Estos animales tienen una mutación en la unión de empalme en el extremo 3 del exón 10. Esta mutación fue descrita por primera vez por Robert Hill en 1991. Esta mutación genera un codón de terminación prematuro y el alelo se comporta como nulo. Para simplificar, me referiré a este alelo como ojo pequeño o SEI. Para comparar el rango de fenotipos oculares observados en los ratones con mutación PAX6, quiero comenzar con una fotografía clínica de un ratón PAX6 normal de aspecto típico de esta línea. Este ratón tiene un tamaño de globo ocular normal, una córnea transparente, un iris completamente desarrollado, una forma de pupila normal y un cristalino transparente. En comparación, los ratones SEI tenían una variedad de fenotipos oculares de microoftalmia que iban de leves a graves. Como se ve en esta galería de fotos, a los 2,5 meses algunos animales SEI tenían una patología muy leve, como las fotos de los niños que acabo de mostrar, y otros tenían una patología más grave. Estoy mostrando una forma leve de la patología en el animal en la parte superior izquierda. Y aquí está una de las patologías más graves que incluyen fibrosis prominente y vascularización. La tabla resume los hallazgos de nuestro examen oftálmico en nuestros ratones de ojos pequeños a los 2 a 3 meses de edad. La mayoría de estos ratones eran microoftálmicos con hipoplasia del iris y alguna evidencia de opacidad corneal. Una gran proporción también tenía cataratas y alguna evidencia de vascularización corneal. Ninguno de los exámenes oftálmicos de los ratones SEI fue normal. En ratones de ojos pequeños, como en los humanos, el estroma corneal es más grueso y el epitelio corneal es más delgado que en ratones normales con PAX6, como se puede ver en estas imágenes histológicas. En la mayoría de las córneas de ratones SEI de 2 a 4 meses de edad, 39 animales, encontramos la presencia de células caliciformes, aquí marcadas con flechas y la tinción rosada de PASH. Pero lo que quiero enfatizar es que la mayoría de las otras células son células epiteliales de la córnea medidas por el etiquetado PAX6, que no estoy mostrando, y la expresión de citoqueratina 12, que muestro en la segunda. Creemos que la formación de células caliciformes puede representar una diferenciación epitelial anormal secundaria a la deficiencia de PAX6.
En los ratones SEI, observamos de forma habitual cataratas corticales anteriores, probablemente debidas a una mala separación del cristalino del ectodermo superficial suprayacente durante el desarrollo del cristalino. La tinción rosada en estas fotomicrografías se debe a la presencia de material positivo para el ácido periódico de SIF. A pesar de la presencia de células caliciformes y regiones de fibrosis estromal, la mayoría de las células de la córnea central expresan altos niveles del marcador epitelial corneal citoqueratina 12, lo que es consistente con la presencia de células que expresan PAX6 en todo el epitelio corneal. Hemos dedicado mucho tiempo a evaluar la expresión de posibles marcadores de células madre limbares en ratones en comparación con animales normales con PAX6. No hemos encontrado ninguna diferencia estadística entre estos dos genotipos para ningún marcador utilizando ningún método. Para simplificar, solo muestro una representación gráfica basada en numerosos recuentos estadísticos. Pero el mensaje es que no hay diferencias significativas en P63, ABCG2, IMC o cualquiera de los otros marcadores que examinamos. Como una forma diferente de probar la función de las células madre del limbo, evaluamos la cicatrización de heridas en estos ratones. La herida se realizó utilizando N-heptanol aplicado a la córnea mediante un tejido blando. El tamaño de la herida se ajustó al tamaño del ojo. Después de la herida, utilizamos tinción de fluoresceína y fotografía para documentar el tamaño de la úlcera. Luego utilizamos un software de análisis de imágenes para determinar la cantidad de córnea herida en cada ratón. No hubo diferencias en la proporción de córnea herida entre genotipos. Este gráfico muestra los días que transcurren hasta la cicatrización de la herida corneal en ratones. Como se esperaba, el día 0, todos los ratones dieron positivo a la fluoresceína. Se observaron resultados similares el día 1 después de la herida, aunque los días 2 y 3, la cantidad de ratones que dieron positivo a la fluoresceína fue significativamente mayor en el grupo SEI. Lo más importante aquí es que la mayoría de los ratones SEI mostraron tasas de cicatrización más comparables a las de los ratones normales con PAX6. No hubo diferencias a los 4 días después de la herida, y todas las úlceras corneales estaban completamente curadas el día 7. A continuación, evaluamos si la cicatrización de heridas tuvo algún impacto en la población de células madre del limbo. Aquí se muestran los resultados para P63, pero el resultado fue el mismo para todos los posibles marcadores de células madre del limbo examinados. No hubo diferencias en la expresión de P63 en ratones WT o SEI no heridos o heridos, ni en el limbo ni en la córnea central. De hecho, no hemos podido encontrar ninguna deficiencia cuantitativa o agotamiento de células progenitoras del limbo en la patogénesis de AAK en nuestro modelo de ratón bajo ninguna condición. Después de años de probar la hipótesis de las células madre del limbo sin resultados claros, he llegado a la conclusión de que necesito cambiar mi forma de pensar sobre los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a la queratopatía asociada a la aniridia. Mi nueva hipótesis es que la deficiencia de PAX6 en las células epiteliales de la córnea altera el microambiente corneal, que subyace a la queratopatía asociada a la aniridia. Propongo que podemos probar esta hipótesis estudiando las fibras nerviosas y la formación inadecuada de vasos sanguíneos en la córnea deficiente en PAX6. Antes de analizar los datos del ratón, me gustaría presentar primero los nervios corneales utilizando esta figura de una revisión publicada por Timo Tervo, Universidad de Helsinki, y colaboradores. Los nervios estromales están en el estroma y tienen un aspecto grueso. Estos nervios se extienden radialmente en la córnea y tienen muchas ramas. Los nervios estromales se proyectan hacia el epitelio corneal para formar los nervios subbasales. Los nervios subbasales tienen un aspecto más delgado y se encuentran entre las células basales del epitelio corneal y la membrana basal. Las fibras de los nervios subbasales se bifurcan a partir del haz y giran hacia arriba hacia el epitelio. En nuestro modelo de ratón con aniridia, podemos ver diferencias claras en el patrón de los nervios subbasales en animales de 6 meses de edad o más. En los animales con PAX6 normal, los nervios subbasales aparecen como fibras largas que recorren aproximadamente de manera radial hacia la córnea central, donde presentan un patrón en espiral. En cambio, hay menos fibras subbasales en las córneas de los ratones con mutación PAX6, y las fibras son más cortas y parecen desorientadas.
En esta diapositiva, evaluamos si existen diferencias en el desarrollo del nervio corneal entre ratones PAX6 normales y ratones PAX6 mutantes. A diferencia de los humanos, el epitelio corneal de los ratones se estratifica después del nacimiento. La estratificación realmente comienza después de que los ratones abren los ojos, lo que ocurre aproximadamente 2 semanas después del nacimiento. En el panel superior se muestra el tipo salvaje y en el inferior el ojo pequeño. Curiosamente, al nacer, el patrón de los nervios del estroma parece ser el mismo entre los dos genotipos. En esta etapa, el epitelio corneal es un epitelio simple no queratinizado de 2 capas de células compuesto de células basales y células suprabasales. Las diferencias en la inervación son evidentes a las 2 semanas de desarrollo, que es el período en el que el epitelio corneal se está estratificando. Podemos ver diferencias tanto en los nervios estromales, mostrados aquí en estos 2 círculos, estos son los nervios más gruesos, así como los nervios subbasales, que son los nervios más delgados. A las 4 semanas de desarrollo, cuando la estratificación adulta del epitelio corneal está presente en los ratones de tipo salvaje, los ratones con mutación PAX6 muestran un patrón de inervación más similar en comparación con los ratones de tipo salvaje. Esto sugiere que la maduración de los nervios corneales se retrasa en los ratones con mutación PAX6 en comparación con los ratones de tipo salvaje. A continuación, queríamos saber si había un cambio en la inervación corneal asociado con la opacificación corneal. Los paneles superiores muestran la inervación corneal tal como se visualizó utilizando un anticuerpo contra beta-3 tubulina e imágenes ópticas de la opacidad corneal medida por reflectancia. Como se puede ver, hay un aumento en las fibras estromales y una disminución en las fibras subbasales en áreas donde la córnea se está volviendo opaca. Esto puede verse más fácilmente comparando estas 2 córneas de ratones de ojo pequeño, donde la de la derecha es mayoritariamente opaca, y la de la izquierda sigue siendo mayoritariamente translúcida. Pero podemos ver estas diferencias dentro de las córneas que tienen regiones que parecen claras, así como algunas regiones que están nubladas. La córnea del animal de la derecha está parcialmente turbia y parcialmente translúcida y se puede ver que la inervación se correlaciona con estas 2 regiones diferentes. Además de los cambios en la inervación corneal, observamos un aumento de la vascularización en las regiones que se están volviendo fibróticas, como se muestra en esta diapositiva. A la izquierda tenemos el animal de tipo salvaje, en el que se ven muy pocos vasos sanguíneos, marcados en verde. Pero el animal de la derecha, que tiene la córnea parcialmente transparente y parcialmente opaca, muestra altos niveles de vasos sanguíneos y nervios. Lo que no estoy mostrando son nuestros datos que indican que hay cambios en la formación y la inervación de los vasos sanguíneos que ocurren mucho antes de que aparezcan evidencias clínicas de queratopatía progresiva. Creemos que nuestros resultados respaldan la idea de que hay cambios dependientes de PAX6 que ocurren en las córneas de personas y ratones con aniridia que son independientes de los asociados con una deficiencia más clásica de células madre limbares. Pero aún no sabemos cuál es el mecanismo. Lamentablemente, no puedo responder esa pregunta hoy, pero puedo compartir cómo estamos identificando las posibles vías candidatas y algunos otros datos preliminares. Sabemos que la señalización Notch se regula al alza en la córnea del ratón de ojo pequeño en comparación con el de tipo salvaje, y que esto está relacionado con la formación de vasos sanguíneos. Como se puede ver en esta diapositiva, delta Li4 está muy elevada, al igual que el resto de la señalización Notch, así como la medida por la expresión de Gi1. Mostré esta diapositiva en mi última charla. Estamos utilizando secuenciación de ARN de células individuales y métodos proteómicos para identificar vías candidatas que podrían explicar los cambios en la superficie de la córnea que observamos tanto en ratones como en personas con aniridia. Hemos identificado varias de esas vías candidatas y estamos en proceso de probarlas. Espero poder dar una charla más mecanicista sobre esto pronto.
Las conclusiones clave de esta charla son: 1. La mayoría, si no todos, los niños y ratones jóvenes con aniridia presentan patologías sutiles en la superficie ocular. Estas patologías no pueden explicarse fácilmente mediante un modelo clásico de deficiencia de células madre limbares. Algunos cambios, como el estroma corneal, se deben a cambios en el desarrollo. However, changes in innervation are observed during stratification of the corneal epithelium. An increase in corneal stromal nerves and blood Un vessels aumento de los correlates nervios y with vasos areas of sanguíneos del fibrosis. estroma corneal se correlaciona con áreas de fibrosis. Las células deficientes en PAX6 en el epitelio corneal exhiben firmas transcripcionales diferentes a las de las células normales en PAX6. Se sospecha que las alteraciones en vías de señalización específicas contribuyen a la queratopatía asociada a aniridia. Quisiera agradecer a las numerosas personas que trabajaron en este proyecto a lo largo de los años, muchas de las cuales figuran en esta lista, la generosa financiación que respaldó este trabajo, todas las personas con aniridia y sus familias que participaron en nuestra investigación y, finalmente, a vosotros por vuestra amable atención.